Si se recordarán que habíamos dejado un poco en pausa los temas familiares. Hemos ya agotado lo que son los temas de los matrimonios. Luego estuvimos un tiempo hablando con respecto a los compromisos y a los deberes de los padres para con los hijos. Y últimamente hemos retomado o vamos a retomar lo que son los temas que ya hemos estado dando de los hijos hacia los padres. Es decir, ya de esta manera estaríamos cerrando lo que es el círculo, ya de los hijos a los padres. Ya ahí cerraríamos, el tema de familia. Hoy esta noche vamos a hablar en el tema Salomón, un hijo que no honró a su padre. De eso hemos estado hablando últimamente, de muchos aspectos, de muchos enfoques con respecto a estos temas de los hijos. Bueno, para que hoy hablemos de lo que es el caso de Salomón, en primer lugar vamos a ver las perspectivas y de qué manera Salomón tenía todo el favor a su favor, a su lado en su vida, para que desarrollara o se desarrollara como un hijo que honrara a su padre David. Es decir, Salomón tenía todo a su favor. No le faltaba nada. Todo Dios se lo había otorgado. Y en este caso, Salomón tenía todo esto a favor para que dentro del desarrollo de su vida pudiera honrar la memoria de su padre ya fallecido, que en este caso sería David. Vamos a ver cuáles eran las ventajas que tenía para este fin Salomón. Salomón, en primer lugar, tenía la ley. La ley era, por supuesto, la regla que orientaba a los judíos. La ley era el maestro, el tutor, el que iba dando los parámetros para que, en este caso, los judíos o los israelitas fueran personas, no diríamos bárbaros, fueran personas, lo diría en estas palabras, civilizadas, fueran personas orientadas, fueran personas con mayores bendiciones que los que no tenían a Dios, y sobre todo los que no tenían una ley que les guiara. Pero Salomón tenía lo que es la ley, que en este caso era la ley de Moisés, donde normaba a todos los judíos, les daba indicaciones y reglamentos en cuanto a la alimentación, a los sacrificios, a los rituales de sacrificio. Les daba indicaciones con respecto a las uniones que debían de ser, las uniones conyugales debían de ser dentro del marco que
señalaba la ley. Eso es, en primer lugar, ya una gran ventaja que tenía Salomón para ir marcando un camino hacia el objetivo que obviamente siempre deseó David. David deseó que su hijo fuera el hijo que le honrara, en este caso Salomón. David estuvo siempre deseoso de que en su trono no faltara quien se pudiera sentar. Esos eran los deseos de David. Y Salomón tenía, como ya mencioné, esta primera ventaja. Podemos hablar de muchas otras, pero vamos a irnos centrando en las más generales. Salomón también tenía un padre que era rey. En este caso, cuando los hijos tienen, diríamos, las posibilidades, no están desprovistos de la cobertura del padre y también no están desprovistos de la cobertura económica. Esto se cree, se supone que esto podría ser, y de hecho que lo es, una gran ventaja para un hijo en comparación de aquel que no tiene una cobertura paternal, con aquellos que no tienen esa cobertura económica, o que los padres tienen esa cobertura económica para sufragar, para paliar o criarlos con alguna manera mucho mejor. Salomón tenía esta ventaja, que su papá era un rey, era un hombre de influencia, era un hombre respetado, y que por otro lado también Salomón, aparte que tenía un padre que era rey, también Salomón tenía a su padre David, que con sus defectos era un hombre que amaba a Dios. No habrá cosa más preciosa o más provechosa sería la palabra, para un hijo, que esos padres de ellos amen a Dios. Eso realmente es algo que debe de marcar a los hijos. Eso es algo que debe de ser un estímulo en medio de un mundo ateo, en medio de un mundo humanista. Sin duda ha de ser un gran estímulo para los hijos cuando esos padres son temerosos a Dios. Esos padres aman a Dios. Y eso era en el caso de David, ¿verdad? Salomón pudo tener esta diríamos, esta ventaja en su vida, que no solo su papá era un rey, sino que también era alguien que amaba a Dios, era alguien que de hecho manifestaba este amor. Vamos a ver el versículo que leíamos, habla de ese nacimiento de Salomón. Y vea la ventaja que tiene Salomón. En el versículo que leíamos, verso número 24, dice: y amó Dios a Salomón. Una gran ventaja. No solo ser amado de nuestros progenitores, sino amado de Dios. Imagínese cuando ya a alguien lo especifica, como lo hace acá este versículo número 24, donde dice: y al cual amó Dios. ¿Cuáles serían,
bueno, ¿cómo sería más bien esta manera de ver esto que Dios amaba a Salomón? Salomón podía decir, pues a la verdad yo soy una persona privilegiada porque soy amado de Dios. Cuando Dios nos ama, no necesitamos muchas más bendiciones porque lo tenemos todo. Pero aparte estoy hablando de las ventajas que tenía Salomón. Salomón, luego de que David va a llegar a la hora de su muerte, yo voy a pedirle que vaya usando su Biblia en Primera de Reyes, capítulo número 1 de este primer libro de Reyes. Vamos a leer en este capítulo número 1, verso 28, ¿verdad? Donde vamos a ver qué nos dice este versículo 28. Dice: al oír esto, el rey David ordenó y dijo: llámenme a Bersabé. Y ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento: tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de todas mis angustias, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucedería en el trono y reinará en mi lugar. Otra ventaja que nosotros vemos acá es que David unge a Salomón como el heredero del trono. No olvidemos que Salomón o que David tenía muchos otros hijos, pero aquí vemos en este pasaje donde viene David y lo unge. En este caso había un conflicto de hermanos y David ya estaba en la fase de su muerte, pero antes que él muriera, le dice a Bersabé: te voy a cumplir lo que te había prometido. Le dice: y es que será tu hijo el que se sentará en mi trono. Y ahí nosotros, bueno, partimos de la idea de que también esta era una ventaja para Salomón. También vamos a ver, yo quiero que lea conmigo y vamos a irnos al primer libro también de Reyes, primer libro de Reyes, en el capítulo número 2, vamos a leer, donde en el versículo número 1 al 5, vamos a ver lo que acá nos dice. Y también vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas, también el capítulo número 28. En estos capítulos, ¿verdad? Lo que vamos a ver es que dice en el primero que veíamos, Primera de Reyes, decíamos 2:1, llegaron los días en que David había de dormir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Y luego le dice: esfuérzate, sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué dice ahí? Para que prosperéis en todo
lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Luego dice el verso 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan mis caminos, andando delante de mí con verdad de todo corazón y con toda su alma, jamás, dice, faltará de ti varón en tu trono. Yo quiero que le pongamos atención a estas recomendaciones que David le está dando a su hijo Salomón. Estas recomendaciones son las del padre que ya está para partir de este mundo, de esta tierra, diríamos para morir. Estas son las recomendaciones que le dice a su hijo. Cuando le dice, le está diciendo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y todo. Y le dice, esfuérzate y sé hombre. Estas son, ¿por qué un padre le puede decir estas palabras a un hijo? De hecho, la idea de todas estas recomendaciones es porque David está, hermanos, pensando en que Salomón va a corresponder a sus deseos. Salomón va, dicho de otra manera, a honrar su memoria. Esa es la razón por la cual David le está dando estas indicaciones. Y vámonos ahora a primer libro de Crónicas, donde en el versículo número 28, en el versículo, primer libro de Crónicas, verso 28 y capítulo número 28 y verso 9, y le dice, y tú Salomón, no sé si ya lo encontró, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Y qué más dice? Vamos a ver si está leyendo. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todos el intento de los pensamientos. Si tú le buscares, mire las súplicas de un padre, le hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. No olvidemos que David está ya en sus últimos momentos, pero está como preparando el terreno, está haciendo una transición espiritual. Por ejemplo, el mismo Salomón en el proverbio número 4, él dice en el versículo número 3, habla cuando Salomón está aconsejando a su hijo Roboán. En el versículo número 3 dice, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo, dice el verso 3, también fue hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, le dice Salomón ahora a su hijo. Y él dice, ¿qué dice ahí? El verso 4 de Proverbios 4, ya lo tiene. Verso 4 le dice, y él, ¿qué dice? Me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, mis razones. Más dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Y adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Eso era lo que le decía David a Salomón. No las dejes, le decía, y ellas te guardarán. Ámalas y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, le decía David a Salomón. Esto lo está diciendo Salomón, que estos eran los consejos de su padre. Esas eran, estoy hablando de las ventajas de un hijo que están a su favor
para con esas ventajas honrar a sus padres. Aquí no estamos hablando de alguien que está desprovisto. Aquí no estamos hablando de alguien que no se le está dando los insumos espirituales para que se pueda desenvolver. Aquí estamos hablando de alguien que se le está dando todo para que al darle todo puedan ellos corresponder a eso todo que han recibido. Por ejemplo, Dios estuvo con Salomón también en el primer libro de Reyes, capítulo número 3, versos 5 al 13. Usted se recuerda cuando Salomón ya en el reino le pedía a Dios en oración, le decía: Señor, ¿qué puedo hacer con este pueblo tan grande? Yo soy muy pequeño para lograr gobernar a toda esta nación. Y le apareció el Señor en sueño y le dijo el Señor, se lo voy a parafrasear así, y le dijo el Señor: ¿qué pides, Salomón? ¿Qué pides, Salomón? Fíjese que como desde su nacimiento el Señor amaba a Salomón, aquí le aparece cuando ya Salomón está ya en la dirección del reino y le dice: ¿qué desea, Salomón? Y Salomón le dice: dame sabiduría, porque no soy capaz para poder desenvolverme en este asunto. Y en ese entonces el Señor le dijo: me agrada que tú no me hayas pedido riqueza ni la cabeza de los enemigos, sino que me hayas pedido sabiduría. Te daré sabiduría y también te daré riqueza y te daré la cabeza de tus enemigos. Y esto lo digo porque, hermanos, esto no puede verse de otra manera, sino que es algo mucho más poderoso que está a favor de Salomón. Nada menos Dios está con él, y en este caso este hombre está en estas condiciones. El Señor se le pone a la orden y le dice: no, yo te voy a dar sabiduría. ¿Y qué fue lo que recibió Salomón? Llegó a ser, dentro de la sociedad del Medio Oriente, el hombre más sabio de todas esas regiones. El hombre que llegó a ser conocido, y las personas, los reyes, querían conocerle porque querían hablar por lo menos un par de palabras con ese sabio. Dios le dio la bendición. Salomón sería también, ya en este desempeño del reino, Salomón empezó bien, diríamos, y sacrificaba. En este capítulo 3 y verso 4 dice que como no había templo en esta ocasión, él subía, ¿verdad?, a Gabaón, y ahí sacrificaba a Dios, sacrificaba miles de animales. Era, dicho de otra manera, un joven que se desenvolvió en sus primeros días de la mejor manera. En este caso, hermanos, aún con todos estos insumos, aún con todos estas bendiciones a su favor, Salomón, aún con todo este favor de Dios, de acuerdo a lo que nosotros leemos y sabemos de Salomón, Salomón terminó mal. Fue prácticamente un hijo que deshonró a Dios y deshonró a su padre. Fue un hijo que no aprovechó todo el potencial que se le había dado y resultó con lo que nosotros conocemos con respecto a los días finales de Salomón. Ahora, la gran pregunta sería: ¿por qué Salomón, hermanos, por qué Salomón
no se pudo mantener, ¿verdad? Y digamos las razones que llevaron a Salomón a ser un hijo que no honró a Dios, ni mucho menos a su padre David. Alguien puede decir, bueno, si David ya estaba muerto, ¿para qué tenía que honrarlo? Hermanos, siempre debemos de saber que los santos, o los hombres en sí, en particular los santos, los hombres de Dios, no morimos, siempre vivimos. Y de hecho, aun cuando aquellos padres no pudieran ver o sentir esa satisfacción de ver que un hijo le honre, aun cuando no lo pudiera ver físicamente, pero diríamos espiritualmente, de hecho, el hijo que responde a las inquietudes de los padres va a honrar su memoria aun cuando ya no esté en esta tierra. Por ejemplo, su padre, aun cuando le dio todo, nosotros vemos que no funcionó. Ahora, ¿qué fue, como decíamos, las razones que llevaron a Salomón a ser un hijo que no honró la memoria de su padre, y aun cuando se le dio todo? En primer lugar, fíjese bien lo que hizo Salomón en el capítulo número 3, verso 1 del primer libro de Reyes. Se casó con la hija de Faraón. Mire, ahora ya es lo opuesto. Mire cómo es que se abortan aquellas posibilidades, aun cuando lo tenemos todo. Pero veamos cómo se van abortando, cómo se van diluyendo, cómo vamos separándonos de aquello que nos permitirá honrar a Dios. Aquí lo que nosotros vemos es, en este caso, se casó con la hija de Faraón. Y le voy a decir algo, por ejemplo, para que veamos qué efecto tiene el haberse casado con la hija de Faraón. En primer lugar, hermanos, el casarse con la hija de Faraón lo hacía Salomón, y de alguna manera lo hacían otros reyes. Era para negociar, para ser un aliado de Egipto. Egipto para los judíos representaba el tiempo de esclavitud, de sufrimiento, ¿verdad? Representaba la vieja vida de dolor, y que Dios había dicho que no debía devolverse a Egipto. Pero aquí vemos a un hijo que va, de hecho, ya en contra de los insumos que le permitirían lograr el éxito de poder honrar primeramente a Dios y segundo a su padre. Decíamos que Egipto representaba el tiempo de esclavitud, el tiempo de sufrimiento, la vieja vida, la cual, hermanos, no había que volver. Pero mire, este rey que empieza bien, o este hijo que empieza bien, ya vemos cómo va entrando por otro camino, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, dice la Biblia también que Salomón se casó con muchas otras mujeres extranjeras. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 7, se casó con muchas mujeres extranjeras. Fíjese, y si leemos ahí esos versículos, vamos a encontrar que
todas esas mujeres extranjeras fueron la causa para que Salomón llevara, hermanos, una dirección opuesta. Todas estas mujeres extranjeras. Voy a pedir que abra su Biblia en primer libro de Reyes, capítulo número 11. Y vamos a leerlo mejor, porque de esta manera vamos a irnos orientando para que luego apliquemos y terminemos. En el capítulo 11, eso es lo que nosotros leemos cuando dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales, ¿qué dice? Jehová había dicho a los hijos de Israel: no lleguéis a ella, ni ellas se lleguen a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras dioses, tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿con qué dice? Con amor. Con amor. O sea que nada de que nada más así como se dice, ¿verdad? De pasadita. No, con amor. Ya, Salomón sí que se destacaba. Con amor, dice acá. Ahora vamos a ver, y dice a continuación, con amor, dice: y tuvo 700 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y dice que cuando Salomón ya era viejito, sus mujeres lo inclinaron su corazón a los dioses ajenos. Tremendo, ¿verdad? El que empezó bien, el que tenía todas las bendiciones a su favor. Aquí nosotros estamos viendo todo esto lo hizo Salomón, hermanos. Siempre hay un trasfondo. A veces uno puede decir: bueno, pero qué hombre tan tremendo para tener tantas mujeres. Esta era una manera de poder hacer paces con los demás reinos. Cuando por lo menos Salomón iba ante el rey Eteo y le decía: fíjate que yo quiero casarme con tu hija, ya entraban en familia y ya eso evitaba guerras. Es decir, había una finalidad. Pero si usted me ayuda a pensar un poco, ¿qué es el pecado que está cometiendo Salomón con esto? ¿Cuál es el pecado? Váyase a Deuteronomio y váyase al capítulo número 20. ¿Cuál es el pecado que está cometiendo Salomón? En este Deuteronomio capítulo 20 verso 4 dice: porque Jehová vuestro Dios va, ¿qué dice? Con vosotros. Capítulo número 4 o 20, perdón, y verso 4 de Deuteronomio, rapidito. Porque Jehová vuestro Dios va, ¿qué dice? Con vosotros. ¿Para qué? Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué más dice? Para salvarlos. Es decir, que cuando Salomón está queriendo familiarizarse con los reyes paganos para tener estabilidad, hermanos, prácticamente está cometiendo el pecado de hacer a un lado a Dios. Cuando Dios le ha dicho: yo voy a estar con ustedes, yo voy a pelear las batallas de ustedes, no estarán solos. Damos un amén. Eso es lo porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Y Salomón debería de saber que el Dios de ayer es el Dios de su tiempo y es el Dios de todos los tiempos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Jehová vuestro Dios está con vosotros. Y Salomón todo lo echó a perder, ¿verdad?
Las mujeres lo desviaron, y aun cuando la ley, que era un insumo de las bendiciones que él tenía, que le daba las reglas a seguir, Salomón se pasó la ley por encima. Y finalmente Salomón, hermanos, terminó mal. Se dividió el reino que había costado tanto, que es lo que David le estaba pidiendo. Hijo, no te despegues de Dios, ama su ley, sigue, sé hombre, sé valiente, sé un hombre que se apegue a Dios, que ame a Dios. ¿Por qué le decía David esto? Porque para David había sido un mundo, diríamos de esta manera, el poder reunir las 12 tribus de Israel. Para David había sido una vida entera. El que había, por supuesto, las tribus habían discrepancias, habían enemistades, pero David fue un rey tan sabio que pudo armonizar las 10 tribus. Pero Salomón no fue, aunque se llama el rey sabio, pero Salomón no pudo, hermanos, armonizar. Salomón, para tener toda su riqueza, lo que hizo es meterle impuestos hasta donde no se diga a todos los israelitas, a tal grado que los hastió de los impuestos, porque él quería todas esas glorias que se ven que tiene, era a través de impuestos. Entonces usted ve que allá cuando su hijo Roboam le dijeron, allá los ancianos le dijeron: ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a poner más impuestos que tu papá? Es decir, esa era una piedra en el zapato de Salomón. Pero Salomón realmente arruinó todo. Ahora, y terminó mal. Y al terminar mal, no honró a su padre. No honró a su padre. Ahora, qué triste es eso, ¿verdad? Que las personas tengan todo, hermanos, a su favor y no puedan tener realmente ese buen propósito de decir, en este caso de Salomón, decir lo que tanto me pidió mi padre. Mi padre me aconsejó incluso antes de morir. Mi padre siempre me recomendó que yo no me descuidara de mi Dios. Mi padre siempre, el deseo de mi padre siempre fue que siempre hubiese alguien que se sentara en su trono, en el trono que él dejaba. Ese fue el deseo de mi padre. ¿Y qué es lo que sucede? Salomón terminó mal y no honró a su padre aún teniéndolo todo. Ahora, los hijos de hoy, hermanos, tenemos todo. Nosotros no podemos decir que estamos en desventaja. Nosotros no podemos decir que, que Salomón, si Salomón no lo pudo hacer, aún teniéndolo todo, ¿cómo lo voy a hacer yo que no tengo nada? Esa pudiera ser una excusa, ¿verdad? Pero el hijo que quiere honrar a su padre, hermanos, aun cuando esté escaso de todos los elementos que puedan coadyuvar para lograr ese objetivo, esos hijos siempre lo van a lograr, porque lo que se quiere siempre es, hermanos, llegar a tener esa satisfacción en la vida. Amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Una hija, un hijo, hermanos, con respecto a los aspectos conyugales, ese hijo, aun cuando no tenga los insumos que le permitirían avanzar para honrar a su padre, esos hijos honran a sus padres cuando llegan al altar. Esos hijos honran a sus padres cuando lo respetan. Esos hijos honran a sus padres cuando, hermanos, están siempre
al lado de ellos, están siempre pendientes de ellos, aun cuando no lo estuvieran en lo físico, pero en el corazón están cerca de ellos. Ellos los honran, ellos los honran. Qué precioso es escuchar, o qué satisfacción se siente, hermanos, como padre, de ver a los hijos que van despegando, de ver a los hijos que van por el camino correcto. Qué satisfacción. Yo no creo que los padres no sintamos satisfacción cuando vemos a los hijos que van, hermanos, por el camino correcto, que hermanos que aún van tomando en muchas ocasiones los consejos, que van tomando en muchas ocasiones el ejemplo, y dice: yo no voy a deshonrar a mi madre, yo no voy a deshonrar a mi padre, porque ellos me han dado el mejor ejemplo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo no lo voy a deshonrar. Eso siempre es posible. Siempre es posible. Siempre es posible. Lo que se necesita, hermanos, por ejemplo, ¿qué falló con Salomón? Salomón se pasó por encima de la ley. Salomón no meditó ni no se detuvo en los momentos de su desespero y de sus conductas extrañas. No se detuvo a pensar en su padre, que era lo que le había recomendado, que era lo que le había pedido. No se detuvo. Salomón, más bien, las glorias que logró, todas estas bendiciones, no las llevó para utilizarlas para bien, las utilizó para mal, se desenfocó. Pero eso no quiere decir que también hoy día los hijos no puedan honrar a sus padres. Eso no quiere decir que si no tenemos lo que Salomón tuvo, pues no lo vamos a poder lograr. En este caso, primeramente, yo diría que siempre lo tenemos todo. Amén. De un amén lo que lo tenemos todo. El que tiene a Dios lo tiene todo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que tiene a Dios lo tiene todo. Todo lo tiene. ¿Verdad? El que tiene a Dios lo tiene todo. Entonces podemos honrar. Podemos honrar. Lo que necesitamos es no desenfocarnos. Porque ¿qué es lo que lleva a alguien que ha sido formado en la fe a echar al traste toda aquella formación? Cuando esa persona que ha sido formada en la fe está, voy a decir, está sin darle la importancia a la palabra. Está llevándose de encuentro el consejo que ha recibido. ¿Qué es lo que se va hacia donde no se debe de ir? ¿Cómo es que lo vamos a lograr? Cuando nos mantengamos, cuando digamos: yo tengo esta palabra. Salomón tenía la ley, yo tengo más que Salomón. Damos un amén. Yo tengo esta palabra que está completa, ¿verdad? Y además de esto, Salomón sí tenía a Dios, pero yo tengo también al Espíritu Santo. Y yo puedo también honrar a mi Padre. Yo tengo que mantenerme en su palabra. Yo tengo que mantenerme en la gratitud. Yo tengo que mantenerme en la riqueza que Dios me ha dado, esas riquezas espirituales. Y eso me ayudarán a avanzar y darle la satisfacción a mis padres, que es uno de los mejores regalos que se le pueden dar a los padres. El respeto, el honrarles en las diversas áreas de la vida. Eso es, por eso decíamos a manera de tema, Salomón, un hijo
que no honró a su padre. No lo honró porque se desenfocó. No lo honró porque se dejó ir por las influencias de la carne. No lo honró porque no confió en su Dios. Confió en las alianzas humanas. No confiemos en alianzas humanas. No confiemos, e incluso en nosotros mismos. Confiemos en Dios. Mantengámonos en Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre, amado Dios,